propósito de esta serie es ayudarnos a ser una iglesia cada vez más bíblica. Y para ello utilizaremos de guía los 5 pilares de la Reforma. Estos 5 pilares son conocidos como las 5 solas. Dedicaremos un mensaje a cada una de ellas. Primero, haremos un repaso histórico. Vamos a repasar lo que sucedió hace 500 años en la iglesia cuando se levantaron reformadores que tenían una pasión verdadera por la palabra y por el conocimiento de Dios para llevar el cristianismo de una forma más práctica, auténtica y al alcance de todos. Posteriormente, aprenderemos cómo cada una de las 5 solas se hace vigente para nuestra realidad como iglesia del siglo XXI. Esto nos permitirá evaluarnos y quizás nos lleve a cambiar. Seguramente, como iglesia, estamos necesitando una nueva reforma. Una reforma que nos haga volver al fundamento de la palabra de Dios y a nuestra esencia. El pastor Maquela nos acompañará en este recorrido histórico. Asegúrate de tener una Biblia de estudio y tu Biblia a mano para que puedas adentrarte al mundo de las 5 solas. Escucharemos al pastor Maquela. Las 5 solas de la Reforma Protestante: solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y solo la gloria a Dios. Fueron los 5 ejes centrales de la Reforma Protestante. Posteriormente a ellos vinieron otros aspectos teológicos importantes, pero estos 5 ejes respondían a necesidades que vivían las personas en el siglo XV. Época en que nace Martín Lutero, año 1483, y que 20 años después se hace sacerdote por diversas razones, por ir en contra de la decisión de su papá, que quería que él fuera abogado, y por otro lado, por los maltratos que sufrió en casa, pero también por una situación que él vivió. Y es que 2 semanas antes de entrar al monasterio agustino o agustiniano, Lutero estuvo en medio de una tormenta eléctrica y pensó que él iba a fallecer. Y vino a su mente la gran inquietud que lo atormentaba y lo seguía a él, así como a muchos otros durante esa época. ¿A dónde iban a parar si morían? ¿Si al infierno o al cielo? Era una época muy especial. Veamos el aspecto político de aquella época. El mundo estaba gobernado por monarquías, principalmente 3 monarquías, y la iglesia tenía influencia en todas. La monarquía española, la monarquía francesa, la monarquía inglesa. Las 2 primeras eran las principales. La monarquía española estaba entrando en un proceso de decadencia, estaban ansiosos buscando rutas para comerciar, y 9 años después del nacimiento de Lutero, descubren América y todos conocemos lo que sucedió después. El oro, los productos, y eso les da el auge, les da poder, cambia la historia. Pero en medio de esas monarquías, el papado tenía una gran influencia, tenía poder, la iglesia tenía poder. Y jugaban y ellos determinaban quién iba a ser en cierto momento el reinado, la monarquía, que iba a reinar, a dominar el mundo. Esa influencia la ejercía la iglesia de alguna manera. La iglesia, por otro lado, en el ámbito espiritual, había dejado de ejercer su labor, había dejado de ejercer su rol, que era dar esperanza, que era proclamar el evangelio, que era anunciar las buenas nuevas de salvación, traer esperanza, traer luz, librar a los cautivos. Eso no se estaba dando y la gente estaba desesperada por eso. En todas las esferas sociales había la gran preocupación de qué sucedía si morían. Misma preocupación que embargaba a Lutero. Así que les he dado un breve contexto de la situación y del momento que se vivía, muy breve. En medio de esto, el joven Lutero, que inicia sus labores sacerdotales y luego se le permite impartir clases en la universidad, empieza a estudiar el libro de Romanos y a descubrir algunas verdades que iban a transformar su vida, pero que a la vez
trajeron paz porque entendió lo que realmente significaba ser salvo, entendió lo que eso era para él y él empezó a compartir esta realidad con sus colegas, los cuales fueron aceptándola. Pero entienda algo, este sentir de Lutero también lo estaban viviendo otros sacerdotes en Francia, en Inglaterra, en otros países controlados por las diferentes monarquías y bajo el dominio del papado. O sea que Dios empezó a inquietar a mucha gente, pero Dios usó a Lutero en Alemania. Los factores políticos, los factores nacionalistas de Alemania de querer liberarse por un lado de las diferentes monarquías y ser ellos una potencia, apoyaron el movimiento de la Reforma Protestante. ¿Cuáles eran los 5 ejes de esta reforma? Los que mencioné al inicio. Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, ¿sí? Solo la gloria a Dios, solo Cristo. Hoy vamos a centrarnos en solo la Escritura. La iglesia de aquel momento, como mencioné hace unos minutos, no ejercía su labor. Era una iglesia pecadora, era una iglesia corrupta, era una iglesia totalmente fuera de la palabra de Dios. A tal grado que ellos decían que como la iglesia era la que había conformado la Biblia, la iglesia tenía poder sobre la Biblia. Lutero, después de leer Romanos, después de estudiar otros aspectos y capítulos y libros de la Biblia, entiende que eso no es así. Que solo la palabra de Dios es la autoridad máxima. Y cuando Lutero decía la Escritura, la palabra de Dios, Lutero daba a entender que la palabra de Dios es Dios mismo, Dios encarnado, conforme dice Juan 1:1. Jesús se hizo carne en medio nuestro, el verbo se hizo carne. Entonces la palabra de Dios es Dios mismo, por ende fue mediante la palabra de Dios que las cosas fueron hechas, está en Génesis. Por ende, la iglesia existe por la palabra, existe por Dios. Por ende, está subyugada a Dios, está sujeta a Dios, no la palabra a la iglesia. Y esta verdad fue central para aquellos que empezaron a aceptar la teología cristiana o doctrinal de ese momento y fueron dejando la iglesia católica. Usted debe entender entonces la relevancia que tiene la palabra. Cuando Lutero empezó a estudiarla, eso trajo una transformación en él. Cuando los otros también empezaron a estudiarla y conocieron lo de Lutero y todo aquello, eso generó una revolución por toda Europa. Porque para ellos la Escritura tenía que ser central. Una vez más, gracias por permitirme estar con ustedes. Y recuerde, solo la Escritura. Qué importante es conocer los acontecimientos que nos precedieron. Así conocemos nuestra historia. Gran parte de nuestra herencia está marcado en los acontecimientos pasados de la historia. Así sabemos de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. Solo la Escritura está fundamentado en un texto bíblico que a continuación te invito a leer conmigo. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ningún libro, enseñanza, texto, post, podcast que escuches o leas en la internet tendrá validez o autoridad por encima de las Escrituras. Tenemos claro que hace 500 años fue muy importante hacer volver a la iglesia a ella. Pero, ¿y la iglesia de hoy también? La gran pregunta es, ¿cómo nos sirve esto a nosotros? ¿Es relevante la Escritura para nosotros en pleno siglo XXI?
Escuchemos lo que dice Isaac al respecto. Solo la Escritura. Este es un tremendo pilar de la Reforma que hemos estado aprendiendo su valor y su importancia. Vamos a hacer una aplicación a nuestro contexto, a la iglesia de hoy, pero por favor tenga cuidado de que esta evaluación no sea para las otras iglesias o para las otras personas cristianas. Hagamos que esta sea una autoevaluación. No somos ninguno de nosotros perfectos, pero todos estamos sometidos a este proceso de evaluación y es necesario que lo hagamos para que podamos cambiar. He escuchado muchísimos mensajes acerca de los pilares de la Reforma o las 5 solas, como se conoce, y una de las cosas que me llama la atención es que siempre al hacer este tipo de denuncia o de intento de reforma a la iglesia actual, nos criticamos mutuamente. Ahora, no es el objetivo de este mensaje que lo hagamos así. El objetivo es que conozcamos la historia y que hagamos una aplicación a nuestra propia realidad. Y por eso vamos a comentar algunos elementos que son claves. La iglesia de hoy necesita el retornar a solo la Escritura. De alguna manera sí, le quiero dar algunas pruebas o algunas evidencias por las cuales creo que necesitamos volver como iglesia a las Escrituras, tal como si fuera esto una reforma a la iglesia que estamos viviendo, que estamos siendo en este momento. Hay un texto bíblico que quiero compartirte, Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice de la siguiente manera: Él les contestó, Jesús hablando: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, dice Jesús. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Es que en gran medida esto es lo que nosotros hacemos como iglesia del mundo actual, como iglesia actual. Primera evidencia de por qué creo que necesitamos la Escritura como fundamento de nuestra iglesia es que el habernos alejado de las Escrituras nos ha hecho acercarnos a otros escritores. Yo trabajé por muchos años en una librería y es particularmente llamativo que los libros de mayor venta no son aquellos que tienen herramientas para estudiar la palabra, sino aquellos que hablan de experiencias ya hechas, de personas que se han sentado a estudiar y que han encontrado algunas cosas en la palabra y la comparten. Y no está mal, está bien, eso nos ayuda, nos edifica y nos nutre, pero ¿se imagina si nos enfocáramos más en adquirir recursos para nosotros estudiar la palabra por nosotros mismos? Pero nos acercamos tanto a los escritores que nos termina ocurriendo lo que Jesús le decía a los fariseos. Terminamos creyéndole más a los seres humanos y a lo que ellos enseñan que a la palabra de Dios y lo que ella enseña. Recuerde que la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es el libro y no hay otra autoridad sobre ella. Si hay algún libro que le parece muy bueno, recuerde que ese libro debe estar sometido a la autoridad de la palabra. Y no solamente desde un ambiente cristiano, sino piense en cualquier libro, en cualquier autor, de cualquier filósofo, psicólogo, científico, médico, que ha hecho investigaciones humanas desde procedimientos humanos y científicos. Y todos esos libros, ninguno de ellos tiene más autoridad que la palabra de Dios. Qué importante es que retornemos a la palabra de Dios. Hoy nosotros dudamos más fácil del relato de la creación que está en la palabra que de la evolución que alguien escribió y que aparentemente puede sostener por la ciencia. La Biblia no es un libro entre esos libros. La Biblia es el libro principal y por eso tenemos que volver a él, porque aún dentro de la misma iglesia dudamos de las cosas de la Biblia, porque los demás libros nos parecen tener mayor sustento o mayor validez que la misma palabra de Dios. Número 2, el habernos alejado de las Escrituras nos ha hecho acercarnos a otras enseñanzas. Otra vez pesa más
lo que nos dijo alguien a quien admiramos o respetamos que lo que dice la misma palabra de Dios. Y entonces decimos, es que antes los pastores enseñaban y predicaban los fundamentos de la fe y tenemos que volver a ellos. Pero sabe, mi querido hermano, un tiempo en la iglesia cristiana en que nuestros pastores, siendo hombres muy honestos, muy entregados al Señor, gente de oración y ayuno, pero carentes en gran medida del estudio de la palabra. No se caracterizaban por eso, porque no dedicaban ni tiempo ni recursos al estudio de la palabra, pero sí a la oración, y por eso quizás sostuvieron muchas cosas en la historia de la vida cristiana, pero no por eso sus enseñanzas siempre serán tan importantes o incluso más relevantes que la palabra de Dios. El que volvamos al pasado no significa, o a los fundamentos del pasado, no significa volver a las enseñanzas de personas, sino volver a los fundamentos de la palabra. Nos hemos acercado tanto a lo que nos enseñan los pastores o lo que nos enseñan los maestros, que nos olvidamos que el verdadero sustento está en la palabra. No podemos superponer nada a lo que dice la Biblia. No nos podemos apegar a las tradiciones porque nos cuesta soltar las tradiciones. Pensamos que cuando soltamos la tradición nos estamos alejando de la palabra, y ¿sabe? No es así. Resulta ser que entre más nos alejamos de la tradición, más nos acercamos a la palabra, porque caminamos hacia ella como el norte, hacia el que queremos llegar, y no hacia la tradición o al sostenimiento de una tradición como fundamento de nuestra fe. Número 3, el habernos alejado de las Escrituras nos ha acercado a las filosofías del mundo. Por eso nosotros confundimos prosperidad financiera con la bendición de Dios, porque en este mundo impera una filosofía materialista, consumista, egoísta, donde el estar bien, el tener estatus, el ser alguien está relacionado con las finanzas. Puedes ser un don nadie, puedes ser feo, puedes ser nada importante y tienes dinero y resulta ahora ser alguien valioso para la sociedad, que tiene premios y que se admira y que tiene cuanta cosa desea en el mundo. Estos valores de la sociedad y del mundo no los podemos traer a la vida cristiana porque son antivalores de acuerdo al reino de Dios. La prosperidad de Dios no está circunscrita ni limitada a las finanzas de la tierra. Pero como nosotros tenemos en mente que el tener finanzas es ser bendecido, le pedimos a Dios que nos bendiga solamente de forma financiera y hasta queremos negociar con Él diciendo, Señor, si yo te doy, tú me prosperas, y comenzamos a hacer cálculos. Dios me bendice al 100 por 1, quiere decir que si yo siembro 1 me da 100, así que me sirve este sistema. Pero cuando no vemos el retorno que esperábamos financieramente, empezamos a cuestionar a Dios, sus promesas y su palabra, porque no estamos viendo a Dios y viendo la prosperidad divina desde la perspectiva de Dios, como lo enseña la palabra, sino como lo enseña este mundo. Buscamos a Dios por lo que nos puede dar, no por quien Él es. Por eso, como cristianos, tenemos que volver a las Escrituras. Número 4, nos hemos alejado de las Escrituras y el haberlo hecho nos ha acercado a una visión errónea de quién es Dios. Tantas veces nosotros pensamos que Dios es como un ser humano, que actúa como un ser humano. Los padres, cuando tenemos hijos y tenemos que castigar, muchas veces cometemos el grave error de castigar con violencia, descargando nuestra ira y no corrigiendo necesariamente. Justificamos nuestra ira en la corrección, pero no estamos corrigiendo, nos estamos descargando. Y creemos que Dios es igual que cuando Dios habla de castigo, cuando Dios habla de juicio, cuando habla de disciplina para tus hijos. Nos imaginamos al padre agresor. ¿Sabes? Dios no es un padre agresor. Dios es coherente con su esencia. Y aunque es justo, es amoroso, y la combinación de esto que no logramos entender todavía, es lo que hace de Dios alguien maravilloso, pero no lo podemos someter a nuestros estándares y parámetros humanos. Por eso nos sentimos perseguidos por Dios cuando Dios nos está buscando para amarnos, para cambiarnos. El proceso de cambio puede dolernos y tener algún tipo de corrección, pero no es el ser humano, no es la imagen del ser humano dañando a otro ser humano. Es la imagen de un Dios restaurando su creación.
Incluso, ¿sabe qué hacemos? Hacemos a Dios a nuestro antojo. Cuando nos sentimos tan cercanos a Él y cuando vivimos un cristianismo a nuestra manera, empezamos a someter a Dios a nuestro estilo. Es como si quisiéramos domesticar a Dios. ¿Sabes? No puedes domesticar a Dios. Dios no es una masilla que le das una forma a tu antojo. Dios es el creador y a lo mejor eres tú la masilla a la que Él sí puede darle forma, pero no puedes someter a Dios. ¿Y por qué tenemos esta visión errada de Dios? Porque no conocemos la palabra, porque nos hemos alejado de la palabra. Quinta evidencia: habernos alejado de las Escrituras nos ha acercado a los adivinadores o a la adivinación como tal. Es que nos encanta sentir cosas. Nos encanta que nos digan cosas que nos motiven. Nos encanta que alguien nos hable del futuro y de los planes que Dios tiene para nosotros. Y ojalá en esa profecía que nos dan nos puedan indicar cuál es nuestro ministerio, cuál es nuestro llamado y cómo Dios nos va a usar. Hay algunos que no hemos tenido ese privilegio que otros han tenido. En el caso mío, recuerdo haber estado junto a mis compañeros de equipo después de haber hecho un campamento, después de haber hecho alguna actividad, o cuando llamaban, vengan los líderes de jóvenes al frente para orar por ellos. Y recuerdo que pasábamos y venían con el primero y lo profetizaban multitudes, venían con el otro y le profetizaban que se iba a casar, venían con el otro y le profetizaban una familia, otro prosperidad. Y cuando llegaban donde estaba yo, Señor, bendícelo, dale nuevas fuerzas y anímalo para que siga en esta labor sirviéndote. Y yo decía, ¿y dónde está mi profecía? ¿Dónde está mi futuro que no me lo están diciendo? Señor, ¿por qué tú no me hablas como le hablas a los demás? Porque, ¿sabe? Queremos esta adivinación de nuestro futuro. Pero, ¿sabe? Eso no es revelación de Dios necesariamente. La revelación de Dios está en su palabra. Y si quieres saber lo que Dios dice de ti y los planes que Dios tiene para ti, búscalo en su palabra. Pero es que buscarlo significa meterse en ella y comenzar a conocer a Dios. Y eso es más difícil que simplemente pararse delante de un altar y esperar que alguien venga y te diga las cosas, sin que las tengas que estudiar, que escudriñar o que buscar por ti mismo. Nos hemos acercado a esta adivinación porque buscamos que la palabra nos motive. Hemos hecho de la palabra de Dios una fuente de motivación, por eso nos aprendemos solo las promesas de Dios. ¿Y qué tal con el resto? ¿No habla Dios a través del resto de su palabra? Nos encanta la adivinación porque queremos estudiar lo del futuro, pero para nosotros, para nuestra conveniencia. ¿Sabes? Esa profecía que habla fuera de la palabra no es profecía necesariamente. Tenemos que tener tanto cuidado cuando nos dejamos llevar por la emoción de querer saber lo que otros dicen sobre nosotros. Incluso usamos el tiempo de la prédica como un espacio de motivación. Y si el pastor no me motiva, no me inspira, no me mete en el mensaje, entonces eso no fue palabra de Dios para mí, no fue rema, decimos. Pero sabes, toda la palabra de Dios es útil en tu vida, no solo una pequeña parte de ella. No podemos usar la palabra de Dios solamente como una motivación. El estudio de la palabra nos lleva a un orden, a una disciplina y a una transformación. Muchas veces lo que hacemos es buscamos en la palabra para ver qué Dios nos dice hoy, como si esto fuera un tema de la suerte o del azar. No se trata de eso. El estudio de la palabra es diferente. ¿Quieres conocer la revelación de Dios? Tienes que estudiar la palabra. Sexta evidencia de que creo que necesitamos volver a la Escritura es que el habernos alejado de las Escrituras nos ha acercado a un cristianismo débil y analfabeto. ¿Sabes qué significa esto? Que los cristianos no estudiamos la palabra de Dios. Los cristianos nos comemos la comida ya hecha y a veces hasta masticada de otros, pero no estudiamos, no sabemos cómo estudiar la palabra. No nos gusta hablar con gente que sabe mucho porque nosotros sentimos que no sabemos nada. Y la gran pregunta es, ¿cómo vivimos un cristianismo fundamentado en la palabra si nunca leemos la palabra? Nos hemos hecho tan a este ambiente del mundo que no tenemos tiempo para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuánto le dedicas al estudio de la palabra por ti mismo? No puedes creer en un Dios al que no conoces.
No puedes decir que sigues los principios de la Biblia cuando no la lees, porque no sabes qué te están enseñando, y los que enseñamos somos seres humanos y nos podemos equivocar un día. Y si tú no has leído las Escrituras porque no has tenido tiempo para ella, seguramente serás una víctima más, pero serás tan responsable como todos de seguir una doctrina falsa. Necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos no solamente decir que creemos, necesitamos vivir la palabra. Necesitamos volver a las Escrituras como fuente. Tu fuente no es el mensaje que escuchas del pastor. Tu fuente no es el mensaje que escuchas del maestro. Tu fuente no es el libro que leíste, que te pareció muy importante. Porque todo eso, como leímos en el texto al inicio, es una enseñanza de seres humanos. Pero cuando vas a la palabra, encuentras a Dios hablándote directamente. ¿Qué mejor que tener a Dios? Nosotros nos quejamos de que solo hay un mediador, y lo hablaremos en el siguiente estudio. Pero a veces nosotros buscamos mediadores para la palabra, porque en vez de nosotros venir y acercarnos a ella para estudiarla, preferimos que alguien venga y nos la dé ya hecha. Hay maestros, y es necesario, los maestros nos enseñan, nos inspiran, pero tu fuente no es un maestro, tu fuente es el maestro de maestros. Y su vida, su palabra, su propósito y su misión para ti está escrito en la palabra, y a ella tenemos que volver. Como iglesia, como cristiano, definitivamente necesitas restablecer el valor y la autoridad de la palabra de Dios en tu vida, en tus planes, en tus relaciones, y hacer de esto un estilo de vida. La escritura debe tener relevancia en los libros que leas, la red social que consumas, en las series que veas, en las predicaciones que escuchas. La Biblia es la verdad total para tu caminar en esta tierra y tu eternidad en el cielo. Tiene un personaje central, un personaje clave en todo esto. ¿Quién es? Jesús. ¿Qué crees? ¿Que tal vez hemos descentralizado a Jesús? ¿Lo hemos dejado de ver? ¿Será que la iglesia en algún momento dejó de creer esta verdad y ha dejado a Jesús de lado? Responderemos estas preguntas y mucho más en la continuación de la serie Reformados.